Bueno, bienvenidos chicos a la clase número 4. Ya creo que la 3 fue porque tuvimos un feriado, ¿cierto? Entonces hoy día lo que vamos a trabajar es en InDesign. Vamos a conocer la interfaz y las herramientas de InDesign. Es muy importante que ustedes puedan ver en su casa, en su computador, qué versión de software tienen, ya que las versiones de InDesign en estos tiempos han ido cambiando y algunas herramientas han aparecido nuevas herramientas y han aparecido otras formas de hacer las cosas en InDesign respecto a las versiones. Entonces pueden haber algunas diferencias y esas diferencias me gustaría que las pudiéramos compartir después en clase para poder ir viendo dónde están esas herramientas que están en un software y que en el otro no están, y cómo unir los procesos, ya, para que todos tengamos las mismas herramientas. Ya seguramente en una versión anterior se hace de una forma y en la versión nueva se hace de otra forma. Entonces, por eso es importante que vean cuál versión. Yo lo que voy a hacer es compartirles el InDesign en la versión última, que es la 2019, o no sé si ya está actualizada la 2020, ya, pero es la última que está disponible. Ya siempre hay variaciones en las versiones. Sin embargo, lo básico está en todas las versiones también. No les dejé ningún material para hoy día porque la idea es introducirnos primero en este mundo del software de InDesign y luego dejarles algunas cápsulas de video tutorial o videos explicativos por cada herramienta más a fondo. ¿Ya? Hoy día vamos a ver todas las herramientas, así como cómo se organizan, para qué son, y luego vamos a ir profundizando en cada una de ellas con los videos cortitos. ¿Ya? Esos videos, la idea es que ustedes los puedan revisar antes de la clase. Yo los voy a subir después de esta clase, voy a subir varios videos y ustedes los vayan viendo, traten de practicarlo, y la próxima semana que nos reunamos podemos conversar qué cosas funcionaron, qué cosas tienen dudas, podemos retomar un poco las herramientas y volver a explicarlas. ¿Ya? Esa es la intención de la clase de hoy. Así que les voy a compartir pantalla. Vamos a ver en InDesign. Ahí, no sé si pueden verlo, yo ya lo tengo abierto. Lo importante al momento de usar el InDesign, fíjense bien, cuando yo empiezo a utilizar el programa me gustaría que me pudieran avisar si es que estas ventanas flotantes, que son los paneles de herramientas, se visualizan. A veces me ha pasado con el capturador de pantalla que aparecen como invisibles, pero me imagino que debería funcionar, ¿ya? Pero si no, vamos a tener que revisar para que se vean las herramientas, ¿ya? Entonces, aquí yo abrí InDesign, este es el icono de InDesign. Yo estoy trabajando en una plataforma de Mac, entonces mi menú principal está acá arriba, ¿ya? En el caso de ustedes también va a estar acá arriba, pero va a estar dentro del espacio del InDesign. Yo tengo aquí una ventana flotante, ¿ya? Por tanto, aquí para crear un archivo nuevo, una vez abierto el InDesign, vamos a pinchar en crear nuevo. A veces aparece por defecto ya esta ventana. ¿La pueden ver? ¿Esta de documento nuevo? Sí, profe, sí se ve. Sí, ¿Sí? profe. Ya, genial. Entonces, cuando vamos a partir un documento en InDesign, siempre antes de partirlo, uno debe tener una idea más o menos clara de lo que quiere hacer, al igual que con Illustrator y Photoshop. La idea es que podamos ir revisando antes el diseño. Por ejemplo, la idea es que podamos hacer un layout antes y saber cuántas columnas vamos a utilizar, qué márgenes va a tener, cosa de que cuando vamos al software podemos ya con esa claridad poner los valores. En este caso, como no hemos hecho ningún layout, vamos a hacerlo practicando nada más. ¿Ya? Yo voy a dar las instrucciones. Por ejemplo, aquí vamos a ver que InDesign tiene las propiedades para hacer documentos para imprimir, documentos para web y documentos móviles. ¿Ya? ¿Por qué InDesign tiene esta capacidad? InDesign lo que hace es hacer un manual o un catálogo o una revista o un diario, y tiene opciones de hacerlo también para plataformas digitales. No solamente para que se vea que se ojea, sino que puede incorporar botones, animaciones, videos, puede incluir contenido digital. ¿Ya? Entonces, muchas de las herramientas de InDesign también van enfocadas al mundo de la web y al mundo de las aplicaciones móviles.
¿ya? Nosotros lo vamos a ver con fines de impresión para hacer este catálogo, ¿ya? En un futuro, en una segunda versión, podemos ver esto mismo, pero para plataformas digitales, porque es otra forma de conceptualizar el diseño, ¿ya? Entonces voy a pinchar aquí en imprimir, y en mi caso, no sé si en las versiones de ustedes, tenemos unos ajustes preestablecidos de formatos que nos sugiere InDesign, y también tenemos unas plantillas que vienen por defecto, que me las sugiere, por ejemplo, si quiero hacer un menú, una carta de presentación, una tarjeta de presentación, un boletín. Aquí InDesign me muestra qué cosas yo puedo hacer con el programa. ¿Ya? Estas son sugerencias que él me da para poder diseñar, y ya viene preformateado las columnas, los márgenes, algunos textos, ¿ya? Entonces, por eso yo les comentaba que InDesign también tiene en internet, si uno busca plantillas para InDesign, puede encontrar plantillas para catálogo, plantillas para revistas, que ya vienen con una cierta organización, como para agilizar el trabajo. ¿Ya? A veces hay template que uno puede descargar también, pero en este caso, como nosotros queremos aprenderlo e intencionar nuestro trabajo, tenemos que partirlo de cero, ¿ya? Una vez que ya lo conocemos, ya lo manejamos, nosotros podemos utilizar plantillas y alterarlas según nuestra necesidad, ¿ya? Por tanto, lo que vamos a hacer hoy día es ver las herramientas básicas. InDesign se dedica exclusivamente a hacer diseño editorial, quiere decir revistas, periódicos, informes, boletines, todo el material que es impreso y que también puede ser llevado a las plataformas digitales, pero que tiene carácter de cantidad de páginas, ¿ya? Por ejemplo, una revista se puede hacer en Illustrator, sin embargo, no es tan ágil su trabajo, ¿ya? Este software se dedica a eso, a optimizar el trabajo de maquetación, de organización, de diagramación también, ¿ya? Entonces voy a elegir el formato A4 que está aquí, se fijan, ya está pinchado, y aquí están los detalles del ajuste del archivo. Por ejemplo, está el tamaño de la hoja, es el ancho y el alto. En este caso, el ancho viene predeterminado por el A4, que es 21, ¿cierto? Aquí vamos a colocar ahí 210 por 29,7. Ese es el tamaño de la hoja A4. Cuando uno hace catálogos, hay una tabla de corte, que es un formato establecido, y vienen ya determinados los tamaños para optimizar el uso del papel del pliego. Ya luego vamos a ver esa proporción. Y entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un catálogo que mide, no sé, 23 por 25, puede ser que ese formato me cueste mucho más caro porque el papel rinde menos. Entonces las imprentas generalmente tienen establecido y se rigen por esa tabla de corte de papel. Seguramente ustedes la han escuchado, que son los A3, A2, A1, etcétera, A0. Entonces escojamos uno de esos formatos para poder optimizar nuestro trabajo. ¿Ya? Seguramente va a tener mucho mejor presupuesto cuando lo coticemos, y también seguramente va a tener mayor calce con otros catálogos cuando se colocan en conjunto. Las unidades de medida están aquí, pueden ser milímetros, centímetros y otras medidas que no están en los otros programas, ¿sí? Ceros, ágatas, píxeles, puntos, picas, etc. Nosotros podemos trabajar aquí con centímetros o milímetros, ¿ya? Porque estamos trabajando para imprimir. La orientación de la página también, si la queremos oblongo o apaisado. Está la cantidad de páginas. Por ejemplo, yo voy a colocar 10 páginas. Aquí, al colocar las páginas, también tenemos que pensar en la portada y la contraportada, que son también páginas dentro de un diseño. Hay un espacio aquí para tiquear que dice páginas opuestas. Las páginas opuestas son de esta forma, así, juntas, ¿ya? Si destiqueamos la opción de páginas opuestas, las páginas se van a ver así, individuales, ¿ya? Una bajo la otra. Pero opuestas es esto, ¿ya? Verlas una al ladito de la otra, como si fuese un libro. ¿Ya? Vamos a tiquear esta opción.
Y aquí me pide la numeración, si yo la quiero numerar desde la página número 1 o desde la número 7 en adelante, etc. Pero esto lo vamos a dejar tal cual. Después vamos a ver el tema de la numeración de páginas. El marco de texto principal tampoco lo vamos a tiquear porque nosotros no vamos a escribir en un solo marco, sino que la idea es utilizar columnas. Así que por ahora tampoco lo vamos a pinchar. Cantidad de columnas. Aquí es donde ya nos empieza a pedir el layout que nosotros debemos tener claro al momento de trabajar. Por ejemplo, yo voy a colocar 3 columnas, ¿ya? Para que el diseño traiga columnas. Y el medianil sugerido es de 4,2. Nosotros podemos alterar este tamaño, pero el medianil es la separación entre las columnas. Es ese espacio blanquito que se ve cuando se separan los textos. ¿Ya? Yo lo voy a dejar en el tamaño sugerido 4,2. Los márgenes son los espacios blancos que van alrededor de la página, ¿cierto? Que nos limita el texto para que no llegue al tope de la hoja. Y también tenemos los márgenes internos, que son cuando abrimos el libro, ¿ya? Entonces, aquí debemos considerar un espacio. Ya tenemos que saber más o menos el margen que vamos a colocar arriba, abajo, a los extremos, exterior, y al interior, ¿ya? Pensemos que si destiqueamos la cadenita podemos poner valores distintos, ¿ya? Si no la destiqueamos, colocamos a los 4 lados los mismos valores, ¿ya? Por tanto, yo voy a destiquear para poder mostrar la diferencia de los márgenes. En el margen superior podemos colocar aquí unos 3 centímetros, bien abajito el texto. Voy a colocar aquí 30 milímetros. El inferior es el de abajo, generalmente a veces tiende a ser un poquito más pequeño, así que lo voy a dejar en 2, ahí. El margen interior es el que cuando abrimos el libro, ¿cierto? Encontramos un margen aquí al centro. Ese margen igual es importante porque hay que recordar que esos márgenes, cuando uno abre el libro, ¿cierto? Abre el catálogo, esos márgenes se suman uno con el otro, porque acá está el lomo, ¿cierto? Y acá hay un margen hacia acá y otro hacia acá. Entonces, si yo quiero lograr un margen, por ejemplo, de 2 centímetros, puedo hacerlo compartido, 1 centímetro hacia allá y 1 centímetro hacia acá, y se va a ver de 2, ¿ya? Yo lo voy a dejar de 2, pero se van a fijar que cuando se vea junto con el otro, ese margen va a ser 4, porque se van a compartir entre las hojas, ¿ya? Y el exterior es el margen por el borde, que nos ayuda a sujetar el catálogo. Si nuestro catálogo tiene bastantes páginas, por ejemplo unas 50 páginas, sería ideal que ese margen fuera un poco más grande para poder sujetarlo con las manos, ¿ya? Entonces, si son poquitas hojas, puede ser un margen más pequeño, porque no tenemos que forzarnos tanto agarrando el catálogo, ¿ya? Entonces yo también lo voy a dejar de 2 para poder llevar una coherencia respecto al exterior, abajo, etc. ¿Ya? Ahí tengo esos valores. Y acá aparece sangrado y anotaciones. El sangrado tiene que ver con un espacio que es por fuera de la hoja, ¿ya? Esto para cuando nosotros colocamos una foto que va a corte, por ejemplo, esta foto la coloco hacia afuera, la dejo pasadita para que cuando vayan a cortar, corten justo y no quede como un espacio blanco acá en el borde, ¿ya? Entonces, generalmente se deja un sangrado no mayor a 3 milímetros, ¿ya? Porque ese espacio que se imprime igual y que luego se recorta se pierde. Entonces no puedo colocar 1 centímetro porque ya hay mucha pérdida, ¿ya? Entonces con unos 3 milímetros basta. Y tenemos otro espacio que se llama anotaciones. Las anotaciones son las anotaciones que hacemos nosotros, los diseñadores, para colocar alguna especificación técnica de alguna tinta, de algún brillo, algún barniz. Es un espacio que no va a salir impreso, sino que es un espacio visible solamente para el que va a imprimir, ¿ya? Para la imprenta. ¿Ya? Para nosotros no tiene ninguna relevancia en estos momentos, así que no lo vamos a incluir. Solamente el sangrado porque tiene que ver con el diseño, pero las anotaciones tienen que ver con la imprenta. ¿Ya? Como aquí vamos para imprenta, el programa tiene esas alternativas.
Y fíjense que acá tiene una opción de previsualizar. Si nosotros pinchamos previsualizar, nos va a mostrar una previa de cómo nos va a quedar nuestro archivo. ¿Se acuerdan que en Illustrator, por ejemplo, cuando creamos un documento, no tenemos previsualizar, solo tenemos crear? Y al crearlo, lo abrimos, ¿cierto? Se abre y nos damos cuenta que no nos gustó, no era eso lo que queríamos, tenemos que volver a configurarlo. Entonces acá, con esta opción de previsualización, nosotros podemos ver antes cómo va a quedar y luego decimos OK, ¿ya? Yo lo voy a pinchar para que ustedes lo puedan ver. ¿Ven? Acá todavía está abierto el panel de configuración y acá me ha aparecido ya cómo me va a quedar mi documento. Las 3 columnas, el sangrado, el margen, ¿ya? Entonces, si yo estoy de acuerdo con esto que me muestra, le doy crear. Si no, vuelvo a cambiar. Por ejemplo, aquí voy a agregar otra columna. ¿Ven? Y automáticamente acá se actualiza a 4 columnas. Voy a volver a cambiar 5 columnas y acá se cambió a 5. Entonces el programa me muestra una previa de cómo me va a quedar el diseño antes de darle a crear. ¿Ya? Entonces acá ya estoy conforme, voy a crear. Cliqueo en crear. Y ahora ya se está creando el archivo. ¿Ya? Como yo estuve usando mi InDesign ayer, tengo varias ventanas abiertas, entonces voy a restaurar mi programa aquí a aspectos esenciales. ¿Ya? Voy a aspectos esenciales, cliqueo aspectos esenciales y luego voy a aspectos esenciales clásicos, que es la versión que está en todos los programas. Entonces así ustedes van a poder ver, tal como lo veo yo, el programa. Si cliquean acá en aspectos esenciales clásicos. ¿Ya? Ya igual voy a ordenar porque creo que me guardo lo que estuve trabajando ayer. ¿Ya? Ahí. Entonces, vamos a revisar toda esta interfaz. Tiene bastantes herramientas. Vamos a partir por acá, ¿cierto? Acá tenemos nuestro InDesign, tenemos archivo, tenemos edición, maquetación, texto, objeto, tabla, ventana y ver, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con páginas, con columnas, como con la gráfica de retícula, tiene que ver con el concepto de maquetación. Todo lo que tiene que ver con textos, con tipografía, con colores, con caracteres especiales, con crear contornos, tiene que ver con el ítem texto. Objeto tiene que ver con los objetos gráficos, por ejemplo, un pictograma, una foto, una forma, todo eso tiene que ver con objeto. Tabla tiene un espacio independiente que es el diseño de tablas, ¿ya? Que son las columnas, las filas, insertar columnas, etc. Todo tiene que ver con el ítem tablas. En ver pueden encontrar herramientas para que se visualicen. Por ejemplo, los ajustes de colores, las reglas, las guías, etc. Ya todo eso que tiene que ver con visualizar algún elemento que puede ser posible de ocultar. Y las ventanas son todas las herramientas que uno tiene como ventanas flotantes. Por ejemplo, si se me desaparece alguna ventana de aquí, yo voy a ventana y la puedo encontrar. Si ustedes se fijan, el ítem ventanas es un poco más corto, tiene menos herramientas que otras aplicaciones como Illustrator o InDesign, ¿ya? Por tanto, puede ser posible que algunas herramientas estén un poquito escondidas. Por ejemplo, en color tenemos el panel de muestras, que generalmente muestras está afuera, ya en ventana. Entonces aquí yo les recomiendo que empiecen a buscar, cuando se les pierde una ventana, pinchen en el ítem y desplieguen el panel que continúa porque puede estar oculto, ¿ya? Es un panel más cortito, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿uno puede exportar un archivo de Illustrator para InDesign o tiene que pasarlo a JPG? No, uno puede incluir el mismo Illustrator. Por ejemplo, tú tienes un logo en Illustrator y en vez de guardarlo como JPG o PNG, tú puedes directamente ir a archivo, colocar y metes el Illustrator dentro de InDesign.
Entonces así no hay ninguna pérdida de calidad. Y luego si tú vas al Illustrator y le quieres cambiar un color, le cambias, guardas el Illustrator y no es necesario volver a ponerlo en InDesign. InDesign se actualiza inmediatamente con ese cambio. Buenísimo. Entonces, mucho más óptimo el trabajo. ¿Ya? La idea es que si tienen dudas o quieren preguntar algo o comentar algo, lo vayan haciendo a medida que yo voy explicando. ¿Ya? Esta clase es para que ustedes les quede súper claro dónde están las herramientas, cuáles son las funcionalidades de InDesign, ¿ya? Porque estamos aprendiendo todo nuevo. Y InDesign sí es parecido a Illustrator y Photoshop, pero tiene algunos matices diferentes, ¿ya? Entonces, por eso me importa mucho que hoy día ustedes queden como claros dónde está la lógica de este programa, ¿ya? Entonces vamos a encontrar este otro panel, que es el de las herramientas principales, que está en este costado. Tenemos nuestra flechita negra, que su funcionalidad es seleccionar los objetos. Tenemos la flecha blanca, ¿cierto? Que hace lo mismo que los otros programas, puede seleccionar objetos particularmente que estén agrupados, puede mover un objeto de ese grupo, o bien puede deformar una forma a través de los puntos y los vectores. Tenemos la herramienta de página que nos ayuda a poder, por ejemplo, redimensionar una página, así como ya elegimos el formato A4, pero ¿qué pasa si la portada yo la quiero más grande? Con esa herramienta yo puedo cambiar solamente esa página y la hago más grande, ¿ya? También tengo la herramienta hueco. La herramienta hueco es una herramienta que me permite poder mover los espacios que queda, por ejemplo, yo escribo en una columna un texto y en la otra columna escribo otro texto. Este espacio que se llama medianil, que separa una columna de otra, es un hueco, es un espacio negativo, ¿ya? Que no tiene información, entonces con esa herramienta yo puedo moverlo. Quizás moverlo un poquito más acá o más allá dentro de la estructura para poder lograr un quiebre de la estructura y sea un poco más interesante la diagramación. Eso lo vamos a ver después cuando ya estemos con nuestra retícula, ¿ya? Pero esa es la funcionalidad, poder mover los espacios en blanco. Y tenemos la herramienta colocador de contenido, que es recopilar el contenido y arrastrarlo hacia un lugar, ¿ya? Después lo vamos a ver en práctica. La herramienta de texto, si nosotros la mantenemos presionada, vamos a ver que aparecen dos herramientas de texto, ¿ya? Que es para escribir un área de texto y para escribir un texto en el trazado. Hacemos un trazado, ¿cierto? Y pinchamos y el texto se va a fluir dentro de ese trazado. Illustrator en este caso tiene muchas más herramientas para trabajar el texto con formas, ¿ya? InDesign es mucho más limitado en ese sentido porque él se fija más en la estructura. Tenemos la herramienta de línea, que también vemos que es solamente una línea. Tenemos la herramienta de pluma, porque acá también podemos vectorizar. Ya podemos, si mantenemos presionados, están las mismas herramientas que Illustrator, ¿cierto? De agregar puntos, quitar puntos, aparecer los manejadores, etc. Tenemos la herramienta de lápiz, que es para dibujar de manera libre. Tenemos la herramienta marco rectangular, y el marco rectangular lo que hace es mostrar un área donde vamos a incluir una información. Esta información puede ser un gráfico, puede ser un texto, pero lo que sirve es para hacer estos layouts. ¿Se acuerdan que veíamos unos layouts que eran como unos cuadraditos con una X? Eso demarca un espacio donde algo va a haber como de imagen o de información. Entonces, cuando hacemos el layout, nosotros podemos hacer todo con información simulada, con texto simulado, y con esa herramienta podemos hacer los espacios que van a ir con una imagen, pero no tenemos la imagen todavía, ¿ya? Cuando tengamos la imagen, la metemos dentro de ese cuadrito. ¿Ya? Esa es su función. Acá tenemos herramientas geométricas, tenemos bastante menos herramientas geométricas que en Illustrator, ¿ya? Pero son las herramientas básicas. Con estas tres podemos lograr un triángulo, una estrella, un cuadradito con bordes redondos, ¿ya? Pero InDesign tiene muchas menos opciones de hacer formas, ¿ya? Igual hace básicas, pero menos. La herramienta de tijeras para recortar algunas figuras, para
que esta figura esté como cortada por la mitad. Ya esta herramienta también está en Illustrator. La herramienta de transformar, que me sirve para escalar, para rotar, para reflejar. Tengo la herramienta de degradado, que funciona muy parecido también a las otras herramientas de los programas. Tenemos la herramienta de desvanecimiento de degradado. Esta herramienta nos sirve para una fotografía, poder hacerla en degradado. ¿Ya? La fotografía puede tener un sólido arriba y hacia abajo tiende a desaparecer. ¿Ya? Esta es una herramienta que no está en otros programas, está solamente aquí. Tenemos herramienta de nota, por si queremos dejar una nota, la herramienta de cuentagotas, la manito que también nos sirve para movernos, ¿cierto? Igual que en los otros programas, la herramienta de manito, si pinchamos la barra espaciadora, también aparece y nos sirve para desplazarnos, ¿ya? Y también está la herramienta de lupa para acercarnos y con la tecla Alt nos podemos alejar. ¿Ya? Las herramientas de InDesign son similares a las herramientas de los otros programas, sin embargo es un poco más acotada. ¿Ya? Tenemos también el color de relleno, el color de línea, y tenemos otras opciones por aquí, ¿ya? Que podemos pinchar. Por ejemplo, donde dice acá normal, si lo pinchamos y mantenemos presionado, tenemos varias opciones. Por ejemplo, voy a pinchar en previsualizar. Previsualizar lo que hace es quitar toda la visualización de las columnas, de las guías y de los márgenes. Y me mostraría cómo va a quedar mi diseño una vez que yo ya lo imprimí. ¿Ya? Entonces acá es como la versión sin retícula, ¿ya? Es como cómo va a quedar de verdad. Entonces, uno cuando está diseñando trabaja con la opción normal, donde se ve toda la estructura, pero para poder visualizar cómo va a quedar mi original, yo pincho en previsualizar. ¿Ya? También está la opción de visualizar, por ejemplo, el previsualizar incorporado el sangrado, que es este espacio externo de la hoja. ¿Ya? También está la opción de las anotaciones, de ver este previsualizar con estas anotaciones por el borde. ¿Ya? También está el modo de presentación, verlo sin el software y ver solamente cómo nos va a quedar nuestro original. ¿Ya? Presionamos escape para salir. Esas son las opciones que nos da el programa para poder ver el render de nuestro trabajo. También acá arriba vamos a encontrar, en este caso yo tengo estos dos botones, porque lo que hace es vincularlo a otros dos programas, que es Adobe Bridge, donde está como una biblioteca de organización de todo mi documento, y está Adobe Stock, que también, porque Adobe Stock Photo me ayuda a traer fotografías. Claramente cobra por esa base de fotografía. Aquí me muestra que estamos trabajando a un 75% de zoom, y acá me muestra opciones de visualización. Por ejemplo, si yo quiero tiquear la cuadrícula, ¿ya? Ahí la voy a tiquear, ahí se ve una cuadrícula base que por defecto viene. También puedo tiquear caracteres ocultos, por ejemplo, texto que yo haya olvidado por ahí, me los muestra. Y también está la opción de quitar las reglas, o quitar las guías, o quitar las guías inteligentes, la cuadrícula y los caracteres ocultos, ¿sí? ¿Los caracteres ocultos en otro programa no está? Creo que no de esta forma. Habría que ver en el panel de texto, pero creo que no. Sí, tampoco lo he visto. Sí, porque Bueno. este programa tiene muchas más herramientas para trabajar el texto. Por ejemplo, trae sugerencias. Después lo vamos a ver de cuando uno diagrama el texto. A veces el texto queda con unos espacios blancos. Entonces trae herramientas para poder regular el texto. Trae otras herramientas de ligadura que otros programas no lo traen. Por ejemplo, si yo escribo la A lo mejor se puede unir a la L y da una mejor lectura al texto. Y eso lo trae este programa y otros no lo trae.
Entonces, este programa trae más opciones para trabajar con texto, con caracteres, con cuenta de caracteres, con alineaciones, ¿ya? Porque se dedica más a incorporar de manera óptima el texto. ¿Ya? En este ítem, entonces, yo voy a dejar tiqueadas las reglas y voy a dejar tiqueadas las guías y las guías inteligentes que me ayudan a hacer mi diseño. ¿Ya? Entonces, aquí yo puedo ir como visualizando las herramientas. Está el modo de pantalla, que son las mismas que estaban acá abajo, y también están la forma como de organizar las ventanas. ¿Ya? Y esto es para publicar, el rendimiento de nuestro programa. Ya eso tiene que ver con la tarjeta de video y muchas cosas más que son complejas. Así que lo vamos a dejar ahí nomás. ¿Ya? Pero en definitiva, nuestro software que estamos utilizando hoy día trabaja menos con lo vectorial, ni siquiera muestra casi fotografía, solamente alineaciones, texto y formas básicas, hasta ahora. ¿Ya? También podemos, si nos alejamos un poquito, ahora vamos a ver nuestras páginas que se crearon, ¿se fijan? Aquí la línea roja nos marca el sangrado, aquí tenemos nuestras 3 columnas, nuestro medianil, nuestro margen, y hacia abajo podemos darnos cuenta que nuestras páginas quedaron opuestas. Esto es opuestas, juntas, ¿ya? Así, yo creé 10 páginas, entonces seguramente la última, como no fue 11, quedó solita, ¿ya? En este caso, esta sería como la contraportada, el cierre, ¿cierto?, del libro. Y aquí hay un concepto que uno le llama hoja, ¿cierto? Y esto se llamaría pliego. El pliego involucra las 2 páginas, ¿ya? Cuando yo exporto, puedo guardar una página en PDF o puedo guardar el pliego, puedo guardar 2 páginas, ¿ya? Y si exporto todo el documento como pliego, la primera página siempre va a ir solita y las siguientes van a ir de a 2, ¿ya? Entonces aquí esto es importante, pliego y página individual, ¿sí? Si yo quiero agregar otra página, ¿no se puede? Como otra mesa de trabajo. Sí, exactamente, sí se puede. Mire, por ejemplo, aquí vamos a ir al panel que está a nuestro lado derecho y vamos a encontrar que está una ventana que se llama propiedades. Y propiedades, por ejemplo, me da la opción nuevamente de poder cambiar mi tamaño de hoja, mis páginas, mi cantidad de páginas. Por ejemplo, si ahora no quiero 10, quiero 11. Presiono ahí el Enter y vamos a ver si me agregó la página al final. Ahí me agregó la página. Entonces acá puedo ir agregando páginas. Y puedo destiquear las páginas opuestas también. Miren, me da la opción, si ya no quiero que sean opuestas, ahora quedaron todas individuales. Y si no, tiqueo ahí opuestas, vuelven a quedar opuestas. Se fijan que esta parte, otro programa es mucho más complejo trabajarlo, porque acá, como trabaja con la maquetación, es más fácil mover las páginas o reorganizar. Incluso los márgenes, miren, puedo ampliar el margen y ahí se actualiza inmediatamente acá el margen. Incluso puedo ajustar el diseño. Como en este caso todavía no tenemos ningún objeto, el programa me puede sugerir cómo adecuar el diseño. No sé si se fijaron en esa ventanita que apareció, que movía las cosas. Seguramente al tener objetos, él también puede sugerir hacer organizaciones de objetos. La página 2, por ejemplo, en este caso, porque yo estoy por aquí, voy a cambiar mi herramienta ahí a la flechita negra. A ver si me paso acá. Claro, página 4. Si pincho acá, aparece la página 5, 6. Aquí, ¿se fijan? Me da la opción de editar y ir directamente a editar esa página. Por ejemplo, voy a volver acá atrás, ahí, para que no nos perdamos. Voy a entrar a la página 2 y le voy a poner editar. Y editar me permite, por ejemplo, con esta herramienta, que es página, a lo mejor colocar una página más alta que la otra. Vamos a intentar.
Puede ser que por los márgenes no lo deja. A ver, lo voy a correr desde aquí. Ahí sí. Ahí está ajustando los márgenes. Márgenes y columnas. Puedo agregar quizás en esta página individual más columnas que en las otras. ¿Se acuerdan que yo les decía que en algunas estructuras puede ser que una página esté con un estilo y la otra página con otra? Ok. Y vuelvo a mi original. Acá están las otras páginas. ¿Se fijan? Y esta página quedó distinta porque yo la entré a editar particularmente a ella. Y a las demás no. Vamos a hacerlo de nuevo. Voy a pinchar aquí. Esta es la página 7. Voy a edición. Puedo cambiar la cantidad a lo mejor de aquí de tamaño. Voy a hacerla un poquito más grande. Y voy a editar los márgenes y columnas. Y voy a poner un poquito más de columnas. Ok. Presiono atrás y ya me quedó mi documento con esa página distinta. ¿Ya? Esto puede servir bastante cuando hacemos distintas estructuras, ¿sí? Y si yo quiero editar una columna, por ejemplo, quiero sumar una foto en una esquina y tengo que achicar o agrandar una columna. Tendrías que entrar a la página. Por ejemplo, acá voy a entrar a la página 6, ahí que es esta, y edición, y no le cambio el tamaño, sino que voy solamente a los márgenes y columnas. Y aquí le puedo quitar 2, la dejo ahí. ¿Eso? No, el achicar una columna y que la otra quede del porte que estaba. Como que sea un cambio en esta solamente. Claro, para agregar una foto, por ejemplo. Me da la impresión, a ver, no sé si eso se puede hacer acá, parece que no. Lo que me da la impresión de que podrías hacer es utilizar la herramienta hueco. Mira, voy a incorporar una figura vectorial, ya un rectángulo, y le voy a colocar un color. Ahí. Y voy a colocar este mismo, control C, control V, lo voy a colocar aquí. Y vamos a probar la herramienta hueco. Este hueco, que es este espacio, me permite moverlo. Lo que no quiere decir que se ha movido este espacio. Esto igual está en el mismo lugar que estaba, pero me permite poder mover este espacio proporcionalmente, sin alterar la estructura hacia abajo, pero te permito esa flexibilidad a lo mejor de colocar una foto un poquito más ancha, que no es del tamaño de la columna. Ah, perfecto. Y te marca, mira, con la guía inteligente te marca cuando llegaste a la mitad justa de la columna siguiente. Entonces ahí sería un buen lugar para colocarlo. Incluso el margen también se puede mover un poquito, ahí. Y se podría mover justo hasta la mitad de la columna, ahí. Y ahí sí estaríamos lógicamente estructurando. Yo creo que esa es como una alternativa, porque no sé si te permite poner una columna más larga, otra más corta. Lo que uno también puede hacer es, con la cantidad de columnas, si necesitas pasarte, uno hace este juego. Colocas la foto a 3 columnas, ahí, o bien pones la imagen a 2 columnas, ahí, voy a devolver un poquito, ahí, para respetar el medianil. Entonces la estructura te tiene que permitir la flexibilidad. Así. Tendrías que hacer una columna extra para que te permita esa flexibilidad. ¿Ya? Entonces, en este programa lo que da es muchas posibilidades para volver a editar el documento. Acá tenemos las mismas opciones de las guías, ¿cierto? Que ya les había mostrado la cuadrícula, activarla o desactivarla. Y también está la opción de las guías, ocultarlas, o también bloquear las guías. ¿Se acuerdan que para bloquear las guías tenemos que ir a ver guías, bloquear? Acá arriba en otros programas, acá está este atajo de bloquearlas directamente desde aquí. O buscar la intersección de las guías. ¿Ya? ¿Sí?
yo contabilizo las páginas, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, yo tengo el catálogo acá. Debo contarla una hoja en sí por los dos lados, ya serían dos, como las dos caras, o una hoja por hoja, que eso no lo entiendo de las páginas. ¿Cómo las No, contabilizo? por ejemplo, dame un segundito a ver. Esa sería una cara. Claro, dame un segundito porque creo que acá tengo yo mi catálogo. Ya. Exacto, mira, aquí esta sería una página, esta interior sería otra página. ¿Ya? En este caso, para la portada tendríamos que considerar, si queremos agregar diseño aquí, tendrían que ser 2 hojas individuales. ¿Ya? Por ejemplo, cuando dice cantidad de páginas, tengo que considerarlas por las dos caras. Exacto, por las dos caras, porque luego vas a comenzar a diseñar así. En estricto rigor, estas serían nuestras primeras páginas. Esta. Entonces, cuando yo quiero diseñar, tengo que considerar 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿Ya? Y así se van viendo. El mejor ejemplo es cuando tenemos denme otro segundito, cuando tenemos nuestro catálogo. Por ejemplo, aquí yo tengo un catálogo, acá tengo este manual cortito. La primera página o el primer pliego es este. Sin embargo, cuando yo lo visualizo en el programa, el que le corresponde realmente cuando va a salir para impresión es este que está acá abajo, que sería nuestra contraportada. ¿Se acuerdan que habíamos agregado un par de páginas? Estaba en 10. Ese sería nuestra contraportada, la final. Entonces, cuando se exporta el documento para la imprenta, uno lo exporta así. La página 1 va con la última página, con la página 10, por ejemplo. Y luego, cuando comenzamos adentro, la página que sería esta, va junto con la página que está acá atrás. ¿Te fijas? Entonces, la página 1 se va a compaginar con la página número 9, que sería esta. Sin embargo, cuando la diseñamos, la página 1, que sería, por ejemplo, esta de aquí, esta, ¿cierto? Esta página, cuando nosotros la diseñamos, esta página como que se comunica con esta de acá, no con la que está acá al fondo. ¿Ya? Entonces, uno... cuando lo estemos haciendo. ¿Cómo? Que en realidad cuando usted lo está haciendo en el programa tenemos que fijarnos muy bien en eso, porque tenemos que hacer que la de arriba calce como con la de abajo en realidad. Es que en realidad, mira, cuando tú lo ves en diseño, esta va con esta. Y en el programa tú las diseñas estas dos juntas. Sin embargo, cuando la vas a guardar en PDF, le dices al programa que te la vincule o que te la exporte junto con esta de acá, para que cuando tú imprimas, voy a desarmar esto, para que se entienda mejor. Cuando tú le imprimas, él te va a exportar estos juntos, en un pliego. Y luego te va a exportar esta otra hoja, ¿cierto? Que es la que va por dentro, separada, juntas, para que tú después la puedas doblar y la puedas corchetear. Sin embargo, mientras estás diseñando, te hace esta otra visualización, que es esta página con la 2. Eso es un poco complejo de entender, porque como que uno no piensa que esta se va a ver junto con la última, al final. Es como por un tema solo de impresión. Es solo un tema de impresión. Ya, profe, gracias. Pero uno cuando diseña, uno lo ve así junto con la que le corresponde. Y luego cuando lo exportamos para imprimir, es ahí donde sucede esto extraño, que estaba con esta de abajo y estaba con la otra, para poder lograr hacer este cuadernito. Entonces, cuando uno tiene estos otros catálogos que tienen muchas más páginas, y uno se fija en el lomo, algunas vienen varios libritos juntos, pegados. Y hay otras encuadernaciones que son las páginas individuales nada más. Entonces, ahí depende de la encuadernación que tú necesitas,
¿cómo vas a exportar tu documento? ¿Ya? Quizás todavía es un poco complejo de entender porque estamos partiendo, pero en el momento en que ya avancemos, coloquemos diseño y pasemos a la parte de exportación del documento, quizás va a quedar mucho más claro. Pero esa es la lógica del programa. Diseñamos pensando que esta página va con esta. Sin embargo, cuando hacemos el PDF, esta página no va a ir junto con eso, sino que va a ir con la que estaba más abajo, juntas, para que después nosotros podamos hacer el librito. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, chiquillos? Sí, profe. Ya, muy bien. Sí, profe. Gracias. Bien, entonces tenemos nuestras páginas, ya hemos conocido un poquito de la diagramación, de las columnas, ¿cierto? Cómo editar una página. Vamos a revisar otras herramientas. Por ejemplo, voy a entrar a páginas. Aquí, en páginas. Y páginas, si ustedes se fijan, es como un atajo, una visualización pequeñita de todo nuestro documento. Es lo mismo que yo tengo cuando me alejo, ¿ya? Pero ¿por qué el programa tiene esta ventana? Lo tiene por dos razones importantes. A veces yo tengo 100 páginas. Entonces, para poder llegar rápidamente a la página número 99 o la 80, yo hago doble clic ahí, inmediatamente se me actualiza y voy a ese lugar, ¿ya? Es como un mapa de navegación más breve. Ya puedo ir rápidamente al documento sin tener que estar moviendo el pliego. Aparte que si lo muevo, ¿qué página será esta? No lo sé. Entonces, si yo pincho la página, me dice, esta es la 4 y la 5. Si no, voy directo a la página 9 y aquí se me movió directo a la página 9. Es para poder moverse rápidamente en el documento. Otra opción, otro fundamento de por qué existen estas páginas es porque, si ustedes se fijan, tiene una letra, la letra A. Y la A dice página maestra. Lo que hace el programa de InDesign es poder crear páginas donde uno hace por ejemplo, coloca información que debe repetirse en todas las páginas. Por ejemplo, el número de página, a lo mejor el logo, a lo mejor un diseño, ¿cierto?, que le da coherencia a todas las páginas. Entonces, cuando yo entro a página maestra y hago doble clic, es como que entré a una plantilla, ¿ya? Y en esa plantilla, todo lo que yo haga se va a repetir en todas las páginas que digan A, ¿ya? En este caso, todas están en base a la página A. Entonces, voy a hacer un dibujo para que ustedes puedan visualizar. Voy a hacer un cuadrito y voy a colocar un color. Y si ustedes van a visualizar inmediatamente que en todas las páginas de este lado izquierdo apareció el mismo cuadrito en todas las páginas. Si yo hago otro cuadrito en la otra página, en la de la derecha, ¿cierto? Voy a hacer doble clic, ahí coloco otro cuadrito, también aparece en todas las otras páginas. Entonces, páginas maestras nos ayuda a colocar objetos que deben repetirse en todas las páginas, ¿ya? Y yo puedo crear varias páginas maestras, por ejemplo, la portada, si yo no quiero que lleve los dibujos que yo hice en página maestra A, voy a portada y puedo tomar donde dice ninguna y la arrastro acá a mi página A de la portada. Y se fijan que se fue la letra A y ahora no tiene los cuadritos porque no está hecha en base a la página maestra A. ¿Ya? Yo puedo crear varias páginas distintas. Por ejemplo, cuando hacemos un catálogo, puede ser que tenga capítulos. Y el capítulo 1 tiene una estructura, tiene una viñeta en un lado, tiene un número acá, pero puede ser que el capítulo 2 tiene otra base de diseño. Puede tener el número abajo y tiene otra identificación. Entonces, esa puede ser otra página maestra que sea de otra letra, a lo mejor página maestra B, C, D, etc. ¿Ya? Entonces, estos son como constantes que se repiten en todas las páginas. Por ejemplo, el número de páginas, ¿cierto? Que son estos marcadores que yo le decía que a veces traen los catálogos o los manuales. Por ejemplo, acá trae, este catálogo tiene un marcador ahí, que es el número de página, y ese diseño que vaya al ladito. ¿Ya? No tiene otros marcadores
que pueda identificar por lo menos este catálogo. Hay otros que tienen otros marcadores, como acá tiene un escrito que dice capítulo 1, ¿ya? Etcétera. Este es el funcionamiento de las páginas, ¿ya? Entonces yo voy a entrar a página maestra, voy a quitar esto, ahí. Esto es como que se abre otra ventana, ¿sí? ¿Los marcadores se pueden considerar en el margen, no como en la parte de texto? Sí, eso se pueden considerar por fuera, en el margen, en el borde, externo a las columnas, ¿ya? Por eso, si vamos a dejar un marcador, quizás nuestro margen tiene que ser un poquito más amplio para poder incorporar el marcador. Entonces, para entrar a página maestra, hacemos doble clic, y aquí, en este hacer doble clic, hacia abajo no hay más páginas, es porque hemos entrado a esta visualización de 2 páginas, ¿ya? Para salir de ella, pinchamos en las hojas de abajo, y ahí ya regresamos a nuestro documento. En un videíto aparte les voy a hacer algunos ejemplos de cómo usar páginas maestras, ¿ya? Porque es como un tema más profundo también, pero esa es la funcionalidad básica, ¿ya? Y vamos a abrir usemos un poquito brevemente porque creo que ya estamos en la hora también, me interesaría que revisáramos un poquito del color. Cuando InDesign trabaja con color es distinto que en otros programas. Ya las demás herramientas son muy parecidas. Hoy día, como estamos recién aproximándonos al programa, les voy a dejar algunos videos complementarios para ver algunas herramientas. La próxima semana aprendemos otras herramientas más y les dejo otros videos, porque son profundas estas herramientas para usar, hay que colocar texto, etc. ¿Ya? Pero el color me interesaría que lo viéramos un poquito. Voy a hacer una figura para que ustedes puedan ver cómo se comporta el color. Y en el panel de color tenemos colores RGB, CMYK y color lab, y color de web. Este panel es un poquito más acotado que el panel de colores que tenemos generalmente en otros programas, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar, en este caso estamos viendo el color RGB, pero este programa se caracteriza por mostrar todo en CMYK. Entonces voy a escoger un color y me da la opción de añadirlo a muestras de CMYK. Lo voy a agregar ahí, inmediatamente. Y se van a dar cuenta que si yo selecciono un color, por ejemplo ahí, cuando yo lo pincho acá, se ve mucho más fuerte el color que lo que se ve en el papel, ¿ya? Porque este es un color que está muy fuerte, ¿ya? Es un color que no es posible de representar en impresión, con esa intensidad, porque es un color de pantalla. Entonces lo que hace el programa al añadir en muestra CMYK es mostrarlo cómo se va a ver en real cuando yo lo imprima, ¿ya? Entonces lo voy a agregar, ok. Y vamos a abrir el panel ventana, color. Y voy a abrir el panel de muestras. El panel de muestras, que es este, es distinto a lo que nosotros conocemos como panel de muestras, ¿cierto? Que es este panel chiquitito con puros colores. Acá, para este programa es muy importante el desglose de color. De cian lleva 100%, de magenta lleva 0, de amarillo lleva 0 y de negro lleva 0. Todos los colores él los descompone de esta forma, para saber nosotros que estamos trabajando en CMYK, ¿ya? Y cómo se compone la tinta. Esto es por los temas de impresión, ¿ya? Y si se fijan, el color blanco dice papel. El color blanco en impresión no existe. Por tanto, el color blanco sería el color del papel. Sin embargo, a veces yo imprimo en papeles y el papel es negro. Entonces, ahí yo tendría que alterar ese color de papel a negro, porque las tintas cuando están encima del negro toman otro tono, ¿ya? O si mi papel es amarillo y yo imprimo con color verde, ese verde no se va a ver igual que un verde, se va a ver un verde mezclado con ese papel amarillo, ¿ya? Entonces, por eso es que el blanco no dice blanco y dice papel, ¿ya? Eso también es importante saberlo. Y una vez que tenemos nuestros colores, ¿cierto? Tenemos la opción que dice matiz. El matiz, si yo lo empiezo a quitar, lo que hace es llevar el verde hacia el blanco, ¿ya? Y ese matiz no es que sea una
una transparencia. Voy a organizar, lo voy a traer al frente. No es que sea una transparencia ese matiz solamente le ha quitado el croma al color, le ha quitado fuerza, ¿ya? Entonces cuando uno dice el rojo y sus matices, el matiz es quitarle un poco de fuerza al color, llevarlo hacia el blanco. Lo mismo los matices de negro, negro, gris oscuro, gris un poco más claro, y etcétera, hasta llegar al blanco. Pero no es que yo haya vuelto mi color transparente, ¿ya? Solo le quité la intensidad. Entonces eso también es importante saberlo. Puedo crear muestras nuevas, nueva muestra de color, y está mi panel para crear una nueva muestra. Es un poco más rígido porque a él le interesa que yo sepa cuánto voy a mezclar el color para poder fijarme qué necesito mezclar para poder lograr el color. Tiene opción de color de RGB y libros de colores como estos Pantone que yo les mostraba la otra vez en la presentación anterior. Por ejemplo, si yo pincho Pantone Solid Quater, ahí él me hace una lista de todos los colores Pantone, ¿ya? Y yo puedo seleccionar el color ahí y lo agrego OK a mi biblioteca. Y él me identifica que este es un color Pantone, ¿ya? Y yo lo puedo tratar de editar para que me dé el similar a CMYK, ¿ya? El color tiene todas estas complejidades porque esto va a ir hacia la imprenta. Ya no es tan libre, uno cuando trabaja en Illustrator prácticamente no piensa tanto en qué modo de color está, solo escoge el color. Pero para InDesign es muy importante que todo esté en cuatricromía, ¿ya? A menos que nosotros configuremos nuestro documento al comienzo para web. Ahí él me mostraría otro panel con otra composición de colores en RGB y no en CMYK, ¿ya? Bien, eso podemos ver por hoy día, esta pequeña aproximación a la lógica con la que trabaja Illustrator, o sea, InDesign, que es distinta a la de Illustrator y Photoshop. ¿Ya? Acá lo que más le interesa a InDesign es la estructura, la organización. Entonces yo voy a dejar unos videos complementarios a esta explicación general sobre el programa. La idea es que ustedes traten de entrar al programa y revisen y traten de ejercitar con los videos que yo les voy a dejar para que la próxima semana nos juntemos y vemos qué cosas nos funcionaron, qué cosas no nos funcionaron, en qué cosas quedamos con dudas, ¿ya? O ver también otras posibilidades, cosas que no se me ocurrió explicarles y que a lo mejor ahora sí podemos explicarlo como lo que nos preguntaba adelante Joaquín, para ver cómo colocar una columna más grande y otras más pequeñas dentro de la misma estructura, ¿ya? Entonces, no sé si me pueden comentar, si quedan con dudas, si se entiende un poco la lógica de este programa. Sí, profe, yo lo encontré mucho más fácil que el Illustrator y Photoshop. De hecho, la profe Isabel no había hecho una clase de esto y no me gustó. Y ahora sí me gustó. Ay, qué bueno, me alegro, porque este es un programa súper útil, chiquillos. O sea, cuando ustedes quieren hacer un informe, o sea, Word es un dolor de cabeza poder mover esto para allá, esto para acá, colocar dos columnas. Para mí es un dolor de cabeza. InDesign es súper fácil y con muy poco tiempo ustedes logran un trabajo rápido, porque esa es la idea de trabajar con InDesign. Vamos a aprender herramientas para hacer el trabajo mucho más rápido también, ¿ya? Entonces les voy a dejar videos complementarios para que los revisen y la próxima semana conversamos de todo lo que nos funcionó y lo que no, y también ver qué versiones de InDesign tiene cada uno, porque a veces cambian las herramientas de una versión a otra. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, profe. ¿Profe? Tengo una consulta con respecto al trabajo. ¿Ya? ¿Sí? Consideraciones, ¿qué tiene que ir? Consideraciones, por ejemplo, consideraciones cuando yo diseño un catálogo y un manual. Sí. Ah, ya, por ejemplo, yo cuando diseño el manual, por ejemplo, debo considerar que esto no puedo usar mucha imagen y colores, porque
acá, por ejemplo, sale todo en blanco y negro. Entonces, esa es una consideración que debe ser de más bajo costo, entonces no puedo incorporar tanta foto, y si incorporo foto, quizás la puedo incorporar con, con algún filtro, o ya en blanco y negro. En cambio acá, yo puedo considerar que como es edición de lujo, puedo colocar muchas más fotos, fotos más grandes, fotos de acercamiento, cosas que acá debo considerar más ilustración, por ejemplo, más ilustración técnica, explicativa. Como que esas es como las consideraciones. Si tú le tuvieras que explicar a una persona qué puede poner y qué no puede poner en un catálogo cuando va a diseñarlo, ¿qué le dirías? Yo creo que igual el tema de los colores en realidad, porque es como lo que más se nota. Claro, Que colores. hay más texto igual. Exacto. Y hay otro detalle importante que uno tiene que considerar. El catálogo a veces es súper grande y tiene lomo y es como una edición de lujo. En cambio este es cortito, es pequeño, tiene menos hojas. En general es más pequeño, siempre es más pequeño. A veces tiene harta hoja y también tiene lomo, como los de los vehículos, no sé si lo han visto, que tienen así un lomo grande, pero siempre son más pequeños que este. Este siempre es más grande, a veces mucho más grande, así. Ese también es una consideración, el formato, la calidad del papel, la calidad de la impresión, cuántos colores. Por ejemplo, yo tengo unos súper feos, o sea, no feos, pero sencillos. Todo blanco y negro, ni siquiera la marca de color. En cambio acá, mucho color, mucho brillo, buenos papeles. En cambio acá, papel bond nomás. Y un formato pequeño. Esto debe ser como, no sé, ¿qué formato podrá ser? A3, por ahí, A2. Y este seguramente es más grande. Esas consideraciones, chiquillos, lo que ustedes puedan creer que es importante considerar, porque si yo hice un manual y lo consideré grande, a lo mejor no es posible imprimirlo, es muy caro, entonces no es lo que se necesita, no cabe dentro de la caja del packaging, ¿se fijan? Entonces todas esas cosas hay que considerarlas antes de diseñar, porque cuando ya diseñé, volver todo atrás es mucho más difícil y más trabajoso. Ya, profe, y en presentación de la marca, ¿tiene que ir algo de texto? Me refiero como, no sé a qué se refiere. Ah, ya, presentación de la marca es como presentar la empresa que escogieron. Por ejemplo, Madelsa es una empresa de producto electrodoméstico. Netamente yo siempre lo pido para poder comprender la gráfica después de que se incorporó en el catálogo, porque a veces son empresas que no conozco, no sé lo que hacen. Entonces, por eso, como para ponernos como, hablemos como, ¿de qué estamos hablando? Ahí. ¿Qué empresa escogieron? ¿Cuál es el rubro de esa empresa? Como para conocerla, y luego me lanzo a leer el catálogo, porque si no me lo ponen, yo igual lo hago, voy a Google y busco, ¿qué hace esta empresa? ¿Qué es lo que vende? Ah, ya, hay una empresa joven, ¿como a qué público apunta? Como para entender el análisis de la gráfica que ustedes hicieron. Por eso presentación como de la marca del catálogo, de la marca de la empresa. No sé si más dudas, chiquillos. ¿No? ¿Sí? Si es que a mí me mandan un archivo, por ejemplo, en Word, y yo lo quiero pasar a InDesign por los textos, por ejemplo, me mandan un texto ya de 30 páginas, ¿tendría que copiar y pegar cada texto? ¿O hay alguna forma de que el texto aparezca? No, hay una forma de colocar los textos desde Word y colocarlos a InDesign de manera rápida. Sí. Ah, ya. Y también hay una opción de poder incorporar, por ejemplo, los estilos. ¿Se han fijado que Word, por ejemplo, tiene estilos cuando hace los títulos? Como que hereda los estilos de las páginas web cuando copiamos y pegamos. Y también tiene unos estilos que uno puede crear. Esos estilos son
conversan con los estilos de Illustrator, o sea, de InDesign. Y si ustedes copian y pegan, él es capaz de reconocer el estilo que venía desde Word o adaptarlos al estilo de él, de InDesign. Entonces, Word, aunque uno crea que existe solito, él sí se comunica con los programas de diseño. Hay una Perfecto. forma. Cuando ya terminemos más o menos el curso, vamos a ver cosas prácticas que ustedes pueden aplicar rápidamente, que ya tienen un nivel un poquito más avanzado, porque si yo se lo enseñara hoy día no se entendería mucho. Pero cuando ya sepamos más o menos el manejo de InDesign, les voy a mostrar cositas más avanzadas para que ustedes vean la agilidad que pueden lograr con InDesign. ¿Ya? Perfecto. Bien, chiquillos, hasta aquí lo dejamos por hoy día. Aquí ya estamos súper pasados en la hora, pero era necesario, ¿ya? Que estén bien. No sé si alguien quiere comentar algo más antes de cerrar. ¿No? Bien, entonces nos vemos, chiquillos, que estén muy bien, cuídense. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Qué bueno Profe, gracias. que pudimos ver el programa. Que estén bien, chao. Chao.